¿Qué tal? Buenas, funciona, ¿verdad? ¿Qué tal? Oye, bueno, gracias a todos por venir, gracias a CFA Spain, al Comité de Activos Alternativos y, bueno, gracias a GARP también. Nada, hoy vamos a hablar de los secretos de los modelos de crédito, cómo se construyen. En materia de riesgos de crédito, pues bueno, realmente hay muchísimo dinero involucrado. No son modeladores, también en empresas de data y bueno, en fin, en inversión hay billions y billions y billions. Y bueno, antes de nada, comentaros que bueno, la asociación GARP es una organización sin ánimo de lucro. Tiene ya 270.000 miembros y bueno, si ya da dinero, ya da para hacer cosas, organizar eventos y organizar también actividades de carácter de investigación con materias de fraude y también de credit benchmark. Y nada, podéis visitar la página web, tiene 2 certificaciones, una es el Risk Manager y también una en Sustainability and Climate Risk. Nada más, espero que lo paséis bien, preguntad y nada, tenemos a una ponente de lujo, Marta Ortigosa. Ella es manager Data Scientist en riesgo de crédito de BBVA y bueno, tratan de monitorizar, modelizar y tratar de prever el riesgo de crédito. Marta es licenciada en física por la Universidad Complutense, tiene 2 másters en finanzas cuantitativas y previamente en física y matemáticas. Ha dado también alguna clase en esta materia, así que tiene experiencia en esto de tener alumnos y nada, ha estado trabajando en Telefónica, en Santander y ahora en BBVA. Y nada más, espero que lo paséis bien. Paso la palabra a Tino. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Tino Gómez, soy miembro del Comité de Alternativos en CFA Institute, en el chapter que hay en España. A lo largo de los 2 últimos años que constituimos este Comité de Alternativos, hemos ayudado a la divulgación, básicamente, de las inversiones ilíquidas, entre las cuales está el crédito privado. Sabéis que prácticamente no existían hace 10 años en Europa. En España, desde luego, ni uno, hace 5 años, y cada día hay más fondos que complementan o sustituyen a los bancos para prestar. Y cuando GARP nos sugirió tener esta ponencia, pues nos pareció muy buena idea abrirlo como parte de la difusión del conocimiento de la parte de los activos ilíquidos en crédito, ¿no? Es muy importante y del cual pues se habla poco porque estaba muy restringido al sector bancario y ahora cada día pues hay más gente mirándolo, ¿no? Nosotros aprovechamos en todos estos eventos y damos las gracias a los sponsors que tenemos, que ayudan a organizar esto, y luego en el cóctel que vamos a medias con GARP en cualquier caso, que son Allianz Asset Management, también lo es Wellington Asset Management y Aegon, y con su sponsorización pues podemos organizar este evento y otros más a lo largo del año. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hola, vale. A ver. Vale, bueno, pues como ha dicho Gregorio, sí, yo me dedico a lo que es la modelización de riesgo de crédito y llevo pues desde 2013 dedicada en el sector financiero. Primero en el Santander y ahora mismo pues en BVA. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar eso. Es verdad que de riesgo de crédito y de modelización se puede hablar muchas horas, pero bueno, en 50 minutos voy a intentar por lo menos que conozcáis un poco todos los pasos que nosotros seguimos para desarrollar un modelo y así a alto nivel que llevéis una idea de todo el proceso. ¿Vale? Vamos a empezar, bueno, viendo un poquito una introducción de qué son los scoring y rating. Luego ya empezaremos la parte grande con todo el desarrollo de los pasos para construir un modelo de riesgo. Y luego terminaremos con una parte de, como los modelos al final se deterioran, hay que hacer también un seguimiento.
veremos un poquito también esta parte y unas pinceladas de governance de modelos, ¿vale? Bueno, pues lo primero... Vale, lo primero, pues situarnos un poco dónde se utilizan los modelos de scoring y rating en el banco, ¿no? Y por qué son importantes. Bueno, como todos sabéis, el riesgo de crédito pues sería la probabilidad de que una de las partes del contrato no se incumpla. Vale, ahí, mejor. Vale. De que una de las partes del contrato incumpla en sus obligaciones de pago y genere a la otra parte lo que es una pérdida. Entonces, cuando nosotros analizamos un poco el tipo de pérdidas que observamos en las carteras de crédito, vemos la distribución esta, ¿no? Vemos que hay pérdidas muy frecuentes pero de poco importe y otra serie de pérdidas de bastante mayor importe pero muy poco frecuentes. Pero que si llegaran a ocurrir, pues pondrían en riesgo lo que es la solvencia de la entidad. Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es medir estas, bueno, las pérdidas poco frecuentes, o sea, muy frecuentes, serían las que se derivan del desarrollo normal de nuestro negocio por prestar dinero, ¿no? Entonces, bueno, lo que se encarga nuestro departamento es de medir exactamente cuántos son estas pérdidas que se llaman esperadas y cuántos serían esas pérdidas inesperadas, de tal manera que con el cálculo de ambas pérdidas la solvencia de la entidad está cubierta si cubrimos estos importes, ¿no? Para que no quiebre. Entonces, la parte con la que se cubre esta pérdida esperada son las provisiones, que yo creo que son de sobra con el marco IFRS 9, y la parte que se utiliza para cubrir esa pérdida inesperada es el capital. ¿Vale? Entonces, si vemos, pues para calcular las pérdidas esperadas y pérdidas inesperadas aparecen 3 parámetros muy importantes, que es a los que nos dedicamos en el departamento a estimar. Uno sería la probabilidad de default, que es la probabilidad de que un contrato o un cliente incumpla en un año. Y en esta probabilidad de default hay como dos procesos. El primero es estimar los modelos scoring y rating, ¿vale? Entonces nos estaríamos situando en esta charla justo en este punto. ¿Para qué se utilizan los scoring y rating? Pues están dentro del cálculo de la PD. Entonces, lo que hace un scoring y un rating no es más que ordenar a los clientes de nuestra cartera en función del riesgo, de mayor a menor riesgo. Y luego el segundo proceso que hacemos en la PD es la calibración, que no es más que cuantificar ese riesgo. Es decir, yo tengo mis clientes ordenados en la cartera y con la calibración lo que haría es asignar la probabilidad de default, darle un número. ¿Por qué este cliente tiene más riesgo? Pues porque tiene más probabilidad de hacer default que otro. Y luego ya los otros dos parámetros serían la LGD, que es la Loss Given at Default, que es una vez que el cliente ha incumplido, lo que yo espero no recuperar de esa operación. Y luego el último parámetro, que es la EAD, que es la exposición, sería lo que me debe el cliente en el momento de que incumpla. ¿Vale? Entonces, nosotros nos dedicamos a estimar estos 3 parámetros. Es muy importante el tener una estimación lo más precisa posible, porque si sobreestimamos los parámetros estaríamos estimando mayor capital y entonces pues habría pérdida de negocio, pero si infraestimamos los parámetros podría ocurrir que no estamos recogiendo, o sea, perderíamos solvencia, ¿no? Porque estaríamos aprovisionando menos provisiones y menos capital y entonces en cualquier momento de crisis el banco podría ser más inestable. ¿Vale? Con lo cual ya vemos que scoring y rating pues es una pieza fundamental en todo el proceso de cálculo de capital y de provisiones. Y luego además, por supuesto, los gestores de las carteras utilizan los scoring y los ratings para admitir admitir riesgo, admitir operaciones, aceptar o denegar operaciones. Vale, entonces, ¿qué son los scoring y rating? Bueno, pues como ya hemos dicho, al final es un modelo matemático cuyo objetivo es ordenar la población en función de mayor o menor riesgo. Bueno, los modelos de scoring se estiman en base a una serie de datos que se conocen en el momento en el que evaluamos el cliente. Y luego esta evaluación tiene que ser objetiva y consistente, ¿vale? De manera que si yo repito el proceso, la decisión sería exactamente la misma. Y luego lo más importante de los scoring y los ratings es que al final es un proceso automático, porque antiguamente pues era el gestor el que uno a uno tenía que ir mirando cada una de las operaciones para decidir si aceptaba o denegaba. Pero ahora todo esto, al estar automatizado, pues se ahorra muchísimo tiempo y entonces tenemos también mayor cuota de negocio, ¿no? Podemos aceptar o denegar muchas más operaciones.
Entonces, en todo este proceso también, en todo el proceso de modelización, como al final son los gestores de la cartera los que van a utilizar estos modelos, es súper importante que en todo el desarrollo tengamos una comunicación continua con ellos, porque al final ellos son los que nos van a dar toda su visión de negocio y bueno, al final es para que los scoring y los ratings es una herramienta que recoge ese sentido de negocio y esa experiencia de los gestores y se apoya también desde una base estadística con todo lo que son los datos. ¿Qué no sería un scoring y un rating? ¿Vale? Porque a veces, bueno, pues no es una máquina infalible, ¿no? Al final estamos hablando de predicciones, no, o sea, podemos pensar que un cliente es bueno y resulta que impaga, ¿vale? O sea, esto se trata de estadística y no es 100% preciso, ¿no? Bueno, pues al final no es una caja negra indescifrable, ¿no? Ahora hay mucha controversia también con Machine Learning, ¿no? Y demás. Pero bueno, en principio el scoring debería recoger el conocimiento y la manera de pensar de los analistas, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista objetivo, porque no son opiniones subjetivas de los analistas, ¿vale? Y luego, además, lo más importante sería que no es el responsable de las malas decisiones, ¿eh? Obviamente, si un modelo está mal construido, pues está mal construido, pero por lo general, una de las cosas más importantes son los datos con los que yo construyo mis modelos. Si yo utilizo malos datos, las predicciones no van a ser buenas. Con lo cual, bueno, pues la calidad del dato es fundamental en todo este proceso y es donde hay que poner mucho foco. Y luego, pues lo mismo, los scorings, es muy importante que se interpreten, que se sepan cómo se han construido para luego el gestor los aplique de manera adecuada, porque muchas veces construimos los scoring con una determinada población objetivo y el gestor los aplica en otra población objetivo. Y claro, ves que el desempeño del modelo baja mucho. Y dices, no funciona el modelo, no, bueno, es que no se había desarrollado con ese objetivo para esa población. Luego lo veremos, cómo elegimos la muestra y demás. Entonces, bueno, aquí ponemos simplemente un pequeño ejemplo de lo que sería un scoring. Bueno, la charla es un poco desde el punto de vista clásico, porque luego es verdad que con Machine Learning pues ya no vamos a entregar una tarjeta de puntuación, ahora se entregaría otro tipo de objetos, ¿vale? Entonces, bueno. Pero bueno, lo que sería una scorecard clásica con una regresión logística tendría esta pinta. Al final, lo único que hacemos tenemos una serie de variables que nosotros vamos a elegir en ese proceso de desarrollo que nos ayudan a predecir esa variable objetivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues podría ser un ejemplo de una hipoteca, ¿no? Tenemos pues una serie de variables donde hemos hecho unos grupitos, de tal manera que pues si me llega un nuevo cliente y yo le quiero evaluar, pues yo le tendría que preguntar esta información. Y diría, vamos a ver, la antigüedad en la entidad, ¿cuánto tiempo lleva? Ah, pues menos de 36 meses. Vale, pues entonces le doy una puntuación de 80. ¿Cuánto es el límite de la tarjeta de crédito? Ah, pues le doy una puntuación de 82. Antigüedad en el trabajo, pues 92 puntos. ¿Vale? De esta manera tan simple, yo sumando las puntuaciones daría una puntuación final a mi cliente y así es como ordenaría a esos clientes. Clientes que tengan mejores puntuaciones tienen menos riesgo y clientes que tengan peores puntuaciones tendrán más riesgo. Entonces, esta metodología al final, pues bueno, es muy sencillita, ¿por qué has seguido tantos años? Y bueno, pues al final es muy fácil de entender, es fácil de explicar a un tercero, también a un regulador, que al final nos tienen que validar los modelos. Y bueno, y es una metodología muy estándar, ¿vale? Como digo, ahora ya desde hace años ha entrado ya el Machine Learning, luego iremos viendo en alguno de los puntos. Y bueno, pues ahora sobre todo, al final también se está haciendo hincapié en la interpretabilidad de los modelos. Sí. Bueno, como queráis, a mí me da igual. O sea, si queréis preguntar entre medias, en teoría era para el final, pero a mí me da igual, ¿eh? Sí, o sea, sí, me quieres preguntar, sí. Bueno, o Gregorio, no sé si, si es mejor al final o... Vale, sí. O sea, bueno, esto es más típico de un scoring, en un rating la modelización se hace más por bloques de información. Entonces tienes un bloque de estados financieros, por ejemplo, un bloque de variables externas, un bloque de transaccionalidad, un bloque, o sea, va por bloques. Cada bloque tiene un número de variables, sí. Entonces, cada uno de los bloques, por lo general, pues eso, se recomienda pues entre 8 y 14 variables, lo que es la metodología estándar, ¿eh? Entonces, luego ya lo que se hace es una combinación de todos esos bloques para dar una puntuación final. Pero cada bloque tendría, pues eso, unas entre 8 o 14 variables. Vale.
Bueno, y luego los tipos de scoring y rating que tenemos, bueno, pues hay bastantes. En función del ciclo de vida del crédito, del momento de la decisión, tenemos los scoring de admisión que se utilizan pues, para admitir operaciones, ¿no? Nuevas propuestas. Estos suelen ser online y es a petición del cliente que va a la entidad y pide una operación. Y lo mismo, o sea, la decisión se toma en base a los datos conocidos en el momento en el que el cliente te solicita una operación. Luego tenemos los scorings de comportamiento, que estos scorings se utilizan para evaluar continuamente el comportamiento del cliente. Es decir, una vez que yo ya le he concedido una operación y está en mi cartera durante el tiempo que dure el préstamo, pues yo le voy evaluando. No sé qué ha salido. A ver. Yo le voy evaluando pues cada cierta periodicidad, ¿no? En este caso, como ya es cliente mío, suelo utilizar más datos de comportamiento y se aplica pues, por iniciativa de la entidad cada X tiempo en procesos batch. Luego tendríamos los scorings de recobro también. Esto ya sería más cuando el cliente ha impagado, pues hace también unos modelos para ver la probabilidad de que ese cliente salga del impago. Entonces, en función de eso, pues del ciclo de vida del crédito, si estoy en la admisión, suelo utilizar los scoring de admisión, aunque también podría utilizar los scoring de comportamiento para ofrecer, por iniciativa de la entidad, productos a nuestros clientes. Y luego en la parte que es la gestión pura de la cartera, para también estimaciones de capital, etcétera, pues ya utilizo los scoring de comportamiento. Y finalmente, pues para toda la gestión de impagados se colocarían los scoring de recobro. Vale. Esto por el tipo de decisión, porque luego lo que se suele hacer siempre al modelizar, intentamos buscar los segmentos homogéneos para que el modelo, o sea, por al final si intentamos modelizar muchas cosas diferentes a la vez, es mucho caos. Entonces se buscan segmentos lo más homogéneos posibles para construir los modelos. Depende de la cartera. Para un segmento minorista, pues igual todos los meses se ejecuta. Para segmentos mayoristas tiene menos frecuencia, igual anual o depende de la cartera. Vale, entonces, bueno, pues eso, como buscamos segmentos lo más homogéneos posibles, pues también tendríamos modelos por cada una de nuestras carteras. Entonces, dentro de cada cartera tendríamos los otros tipos de modelos, por lo cual, bueno, hay muchos modelos en el banco. No pasa. Vale. Bueno, pues empezamos ya con lo que sería el bloque del desarrollo de un modelo de crédito. Lo primero que hay que tener en cuenta es que al final una de las asunciones que hacemos es que el futuro cercano es similar al pasado próximo. Es decir, al final nosotros desarrollamos un modelo con una población histórica y asumimos que el comportamiento que estudiamos ahí va a ser lo que nos va a llegar, lo que apliquemos para predecir, ¿vale? Con lo cual, esa es una de las hipótesis de partida que hacemos. Y luego, por otro lado, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es lo que ya he dicho. Un modelo de scoring es tan bueno como los datos sobre los que se construye. Y es fundamental que todas las entidades tengan un data quality y que hagan mucho hincapié en esta parte, porque si no, no podemos tener buenos modelos. Vale, pues antes de empezar a desarrollar un modelo de crédito, es súper importante plantear el problema. Y aquí ponemos una serie de cuestiones que muchas veces es obvio y dices, pues sí, claro que tengo que pensar esto, pero muchas veces no se hace o no se hace bien y en mitad del proceso hay que estar volviendo para atrás, volviendo. ¿Vale? Entonces, lo principal pues es pensar el objetivo del modelo. Si va a reemplazar uno que ya hay, si es un nuevo modelo, si está dedicado para un producto en concreto por ampliación de negocio. Luego, muy importante, el ámbito de aplicación, dónde se va a usar el modelo, porque esto nos va a determinar la población con la que desarrollemos nuestro modelo. O sea, si yo desarrollo con una población, como he dicho, no lo puedo aplicar en otra población diferente porque el modelo no ha sido entrenado con esos perfiles. Entonces, no va a saber bien discriminar el riesgo en esa nueva población. También, bueno, ver un poco cuáles son las exclusiones previas que hay que quitar de la muestra
porque, bueno, pues porque no se vaya a utilizar ahí lo que es el modelo, se llama scoring no vinculante, ¿no? Pero bueno, hay determinadas operaciones donde no se va a utilizar nunca ese scoring, lo excluiríamos de la muestra, o inactivos, o no sé, bueno, distintos filtros que hay que hacer para elegir la muestra. Ver un poco la periodicidad, dónde se va a implantar, ¿no? Y un poco todo el proceso de decisión que el gestor es el que conoce y nos tiene que compartir para entender un poco cómo diseñar este modelo. En caso de haber un modelo previo, pues es importante conocer su situación, ¿no? Sobre todo, pues ver un poco qué deficiencias tiene el modelo, recomendaciones de auditoría interna, validación interna del regulador para intentar subsanarlas y corregirlas. Y luego, muy importante, previo a empezar un modelo, es saber con qué universo de variables cuento. ¿Vale? Empezar a pensar qué variables quiero probar en el modelo y sobre todo cuáles tengo disponibles. Sobre todo en la implementación, porque muchas veces yo puedo querer probar una variable, pero que no está productiva, no está en el entorno de producción. Entonces eso implicaría tener que hablar con tecnología ya de antemano para ver si se puede desarrollar, se pueden meter esas variables o no. Sobre todo para no empezar a modelizar con variables que luego no se puedan usar y hay que volver para atrás otra vez a quitar variables. Y luego también un poco se ve pues como la idea que tiene el gestor de la segmentación, ¿no? Al final buscamos en la modelización, como he dicho, segmentos muy homogéneos, no solamente por cartera, sino dentro de la cartera, pues otros perfiles de población que se parezcan entre ellos, sean diferentes a los demás. Entonces se le pregunta a negocio un poco qué idea previa tiene de segmentos. Y luego también, bueno, pues se hace análisis estadístico, se soporta con análisis estadísticos y sobre todo para abrir un segmento pues tenemos que tener una suficiente masa de operaciones y sobre todo malos, que es la clase minoritaria, para poder hacer modelos con estadística. Vale, entonces los pasos de la modelización son estos que vamos a ir repasando uno a uno, alto nivel, ¿vale? Porque podríamos estar muchas horas. Pero bueno, empezaremos eso con la extracción, lo que es la pura extracción de datos. Luego ya empezaremos a definir lo que es nuestro target, nuestra variable a predecir y la selección de la muestra de nuestra población objetivo. Luego veremos pues, si dentro de la población objetivo segmentamos o no segmentamos. Y luego ya empezaríamos todo lo que es el análisis de depuración de datos, del análisis de variables, creación de nuevas variables, etcétera. Cuando ya tenemos la base de datos más o menos limpia, ya empezaríamos con lo que es la estimación del modelo. Y por último ya, pues validar nuestro modelo para ver si es un buen modelo o no. Y luego ya la calibración. Bueno, esto es distinta a la calibración que comentaba en las diapositivas anteriores, porque la otra calibración es una calibración regulatoria. Esto es simplemente, bueno, pues una calibración a una default rate, a una tasa de mora observada. Pues el primer punto es la extracción de lo que son los datos. Lo que hacemos es solicitar los datos a la unidad correspondiente y ahí ya empezamos a analizar un poco la información para ver que no tengamos inconsistencias, que no haya ningún error. Si no, pues corregiríamos errores. Y aquí dos puntos importantes. Para yo poder utilizar información en los modelos, lo primero que necesito es tener profundidad histórica, porque yo necesito una muestra histórica donde entrenar mi modelo para luego predecir. Entonces, muchas veces, si yo quiero probar nuevas variables, pero no tengo profundidad histórica, pues no puedo hacer nada. Tengo que esperar ciertos años para que se vaya informando esa variable para poderla introducir en los modelos. Y luego, lo que he dicho antes, las variables que utilice en la modelización tienen que estar implantadas en los sistemas. Y si no están implantadas, pues ir hablando desde el inicio del proyecto con tecnología para ver, bueno, que vayan planificando su proceso y tengan en cuenta que las van a tener que aprovisionar. Porque además los procesos suelen ser lentos, ¿eh? O sea, esto hay que hacerlo con tiempo. Entonces, bueno, dificultades habituales, pues un poco las comentadas, ¿no? Al final son procesos largos, puede haber retrasos, sobre todo si los datos los tiene que extraer otra unidad o no están o lo que sea, pues ahí se va demorando. A veces no todos los datos están almacenados, están repartidos en muchas tablas, por ejemplo, en el caso de los ratings, como son bloques distintos de información, pues son muchos sistemas de información y al final tienes que unificarlos. Bueno, pues ahí puede haber bastante, o sea, hay mucha manipulación de datos y pues tardas más. ¿Vale? ¿Y qué tipos de datos solemos analizar? Depende un poco del tipo de modelo.
Por ejemplo, y bueno, y luego ya si es mayorista o minorista, ¿no? Scoring, bueno, cuando digo scoring suele ser a los segmentos minoristas y rating se utiliza para los segmentos mayoristas, pero es lo mismo, o sea, no es más que ordenar, o sea, un modelo de ordenación. Entonces, para lo que son los modelos de admisión, pues para nuevas operaciones de hipotecas, de consumo, etcétera, se suelen meter pues datos de lo que es la operación, de lo que sería el bien que se financia o características del cliente, pero más pues la edad, el estado civil, la profesión, ¿vale? También pues metemos información externa, como por ejemplo puede ser datos de CIRBE o datos de los burós. Y luego, bueno, en caso de que sea un cliente nuestro que nos vuelve a solicitar otra operación, pues datos de comportamental del cliente. En caso de que sea un nuevo cliente, pues este bloque no lo meteríamos. Y luego ya para la parte de, bueno, los modelos de admisión suelen ser de scoring, siempre. Los modelos de rating son más modelos se parecen a los modelos de comportamiento. Entonces, las variables de los modelos de comportamiento, las de particulares serían exactamente las mismas y ya para una empresa, pues sí se meten lo que sería pues, la antigüedad de la empresa, el sector de actividad, la información financiera. ¿Vale? Luego, pues eso, al ser un modelo de comportamiento que ya son para clientes nuestros del banco, pues sí que tenemos información del cliente, donde pues saldos medios en cuenta. Aquí ya también se hace mucho foco en todo lo que es la transaccionalidad de movimientos en cuentas corrientes y en tarjetas. Y luego se suelen construir también muchas variables pues, a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses. Y luego, por supuesto, también pues, la información de buró y datos externos, pues lo mismo, de CIRBE y de los burós, tanto CAPS como scoring de burós, etc. Vale, pues pasaríamos ya a lo que sería la definición del target y la muestra. O sea, bueno, intuitivamente eso, el que paga es bueno y el que no paga es malo, ¿no? Pero bueno, también eso, ¿qué definición elijo, no? Porque un cliente puede estar impagado 30 días, otro más de 90, etcétera. Entonces, bueno, aquí es verdad que se puede elegir distintas definiciones. Nosotros, por lo general, lo que utilizamos es la definición regulatoria. Ojo, porque no es lo mismo una definición de malo malo que el default. Default sí que se utiliza para lo que es la definición regulatoria de 90 días en incumplimiento visto en una ventana de un año. Y como definición de malo, ya digo que dependiendo también del tipo de modelo, por ejemplo, si estamos en modelos de alertas tempranas, pues igual elegiría un incumplimiento, o sea, como variable predictiva, pues un cliente que ha incumplido, o sea, que ha dejado de pagar pues en 5 días, en 3 meses, ¿no? O sea, busco una definición más al corto plazo para yo captar esos impagados muy tempranos que no llegan a ser default, ¿no? O sea, eso depende del modelo, pero por lo general nosotros en los scoring y los ratings, la definición que utilizamos es la de la regulatoria, que es el default, 90 días a 12 meses. Y bueno, obviamente eso, tenemos que tener un volumen considerable de malos para poder hacer estos modelos estadísticos. Lo que sería la selección de la muestra, o sea, ya tenemos nuestros datos, ya tenemos nuestro target y ahora vamos a lo que es la selección de la muestra. Entonces, aquí lo que miramos, bueno, el tipo de modelo, obviamente, porque un scoring de admisión suele ser a nivel producto, un scoring comportamental suele ser a nivel cliente. Luego, posibles efectos de estacionalidad. Bueno, o sea, básicamente yo tengo, por ejemplo, todo este periodo de datos, ¿no? Yo voy a mis datos y sé que tengo todo este histórico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar también las políticas que se han ido haciendo. Esto sería más particular de una de admisión, pero bueno, yo tengo aquí una tasa de denegación. Voy viendo sobre todo las políticas, ¿no? Que no haya, o sea, idealmente yo tendría que elegir un periodo que se asemeje al periodo que yo voy a predecir. Entonces, si yo aquí voy a tener unas políticas de denegación, por ejemplo, bajas, pues no me podría ir este periodo, porque aquí se está denegando más, han cambiado las políticas. Tendría que irme a un periodo en el que se vaya a mantener esas políticas de decisión, con lo cual me iría más pues, a esta zona. Luego también los posibles efectos de estacionalidad, ¿no? Eso lo que me va a determinar es un poco el tamaño de la muestra. Por lo general yo podría, si tuviese masa, desarrollar con un único mes, hacer el modelo con un único mes. Pero ¿por qué no se elige? Porque no es lo mismo igual un mes de agosto que un mes de marzo, que un mes de...
Entonces, al final nunca me quedo con un único mes, me quedo mínimo con 12 meses. En caso de que no tuviese suficiente masa de malos, pues ya sí que ampliaría la profundidad de mi muestra y cogería más meses. Bueno, esto es un poco lo que he ido comentando, lo de la estacionalidad, el tamaño de la base de datos, perfil de las operaciones con políticas es lo mismo periodos inestables, pues tema periodo COVID, ¿no? ¿Qué hago? Ha sido un periodo un poco diferente, puntual, que no se espera que vaya a pasar a futuro, pues igual tengo que excluir el periodo COVID e irme a una muestra un poquito más antigua, porque lo que espero a futuro es lo mismo que tenía antes, ¿no? Pues un poco este tipo de cosas es lo que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar la muestra. Y como digo, esto es bastante importante porque en función de la muestra que yo seleccione es donde mi modelo va a aprender y a esa tipología de operaciones a lo que va a predecir. ¿Vale? O sea, no puedo predecir un perfil de cliente que no he introducido en la muestra. Y luego las exclusiones, pues lo mismo, eso. Si el gestor, hay términos colectivos que no le va a aplicar el scoring o lo que sea, pues hay que quitarlos de la muestra porque no tiene sentido meter. Aquí, bueno, lo que he comentado, al final la muestra, ¿qué se compone? Pues tengo una fecha de referencia donde yo voy a evaluar a ese cliente, luego necesito un periodo de comportamiento-desempeño, que es donde yo voy a observar ese desempeño del cliente, lo que decíamos de a un año, yo he elegido la definición target 90 más a un año, pues ese año es el periodo de comportamiento que yo necesito. Y luego, en el caso de los modelos de comportamiento, como yo construyo variables a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses, pues necesito otro periodo de observación anterior. Y luego ya, bueno, la fecha de referencia sería un mes. Si yo he elegido por lo menos 12 meses en mi fecha de referencia, pues al final lo que tengo, por ejemplo, en esta muestra que veíamos antes, son, en este caso hemos elegido 2 años. Tengo 24 meses en el que cada mes necesita su periodo de observación de 12 meses y un periodo anterior de observación de variables. En el caso del modelo de admisión es en el momento, no, o sea, no meto variables a 12 meses ni a 6 meses ni nada, con lo cual no necesito un periodo de observación. Pero bueno, lo que quiero transmitir aquí es que al final mi muestra no es únicamente los meses que meto, sino que necesito un periodo posterior para el desempeño y un periodo anterior si quiero construir variables. Y al final, pues necesito muchas veces mucho histórico. Vale, pues lo siguiente ya es lo que es la segmentación, que esto ya lo he comentado, entonces bueno, voy más rápido porque al final buscamos esos segmentos los más homogéneos posibles, los más heterogéneos posibles entre ellos. Pero por supuesto, para segmentar necesito tener observaciones, porque si me quedo sin muestra no puedo hacer estadística ahí. ¿Y cuáles son las razones para segmentar o no segmentar? Que un segmento sea más moroso que otro no es una razón, porque yo no puedo segmentar por mi variable a predecir, no tendría sentido. Sin embargo, pues para segmentar sí que miro que los datos sean diferentes. Por ejemplo, segmento cliente-no cliente. Yo a mi cliente tengo más información de él, con lo cual pues me interesa igual más crear un segmento para él donde meter variables de comportamiento. Sin embargo, un no cliente no tengo esas variables, pues igual me interesa tenerlo en otro segmento. O luego que un mismo dato apunte en direcciones contrarias, es decir, por ejemplo, los ingresos y la edad. Conforme vas teniendo más edad, los ingresos van aumentando hasta que llega un momento en que disminuye. Pues si quiero meter la variable ingresos en un modelo, pues igual tengo que segmentar por la edad, porque no se comporta de la misma manera hasta cierta edad que luego después, ¿vale? Hay tendencias contrapuestas. Pues esos serían motivos para hacer distintos segmentos dentro de mi muestra. Y luego lo mismo eso, que el gestor aplique políticas de gestión diferentes. Si va a gestionar los clientes, o sea, la cartera de forma diferente, pues igual tengo que hacer esos segmentos. Vale, pues ya recapitulamos, ya tenemos datos, ya tenemos target, ya tenemos muestra y ya hemos hecho segmentos dentro de la muestra. Ahora ya empezamos en cada uno de los segmentos lo que sería el análisis de datos. En la primera parte que hacemos, pulir los MISIs, ¿no? Saber la calidad de la información. Aquí descartamos variables que tengan un alto porcentaje tanto de MISIs como de ceros o especiales. Bueno, ojo, hay que saber el significado, que lo mismo los ceros sí aportan cosas, o lo mismo los especiales también. Por lo general no se quitan registros porque hay mucha cantidad de missing y se prefiere quitar la variable entera. Pero bueno, tiene que tener un alto porcentaje.
Y bueno, eso, aquí hacemos eso, lo que es un barrido, una limpieza de missings, ceros y especiales. Miramos también que haya outliers, que no haya concentración en un único valor, porque si una variable solo tiene un valor, pues no nos aporta nada. Y con esto hacemos una prelimpieza de variables que excluimos para la modelización. La siguiente fase, como ya tenemos las variables más limpias, pues empezaríamos a crear nuevas variables. Aquí, pues con sentido, ¿no? Porque por crear podríamos crear infinitas variables y tener una base de datos de 3.000 variables, 4.000, 5.000, o sea, se nos puede crecer demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué variables creamos? Pues, por ejemplo, si tenemos la fecha de nacimiento del cliente, pues creamos la edad. O podemos también combinar distintas variables categóricas de estado civil con la residencia o con, no sé, ¿vale? Aquí lo que se vaya viendo. O temas de porcentaje de uso, ¿no? O porcentajes, ¿no? O el loan to value al final es un porcentaje también, ¿no? Pues creamos variables que tengan sentido y también aquí preguntamos a la gente de negocio. Vale, por ejemplo, en ratings, pues creamos toda la parte de evolutivos y ratios financieros, son variables que sí que generamos. Y en este punto, una vez que ya tenemos un poco configurada toda la base de datos, ahora es cuando hacemos una partición de la muestra en train y test. En modelización hay un problema que es el overfitting, y es que si nosotros entrenamos el mejor modelo, o sea, ajustamos mucho nuestro modelo a una muestra particular, luego cuando apliquemos este modelo a otra muestra, no va a predecir, o sea, va a funcionar en la que hemos entrenado, pero no en la siguiente, va a cometer mucho más error. Con lo cual, para controlar este tema del overfitting, del sobreajuste, toda la muestra que teníamos la separamos en train y test. Por lo general suele ser test un 30%, train un 70%, y nosotros entrenaríamos todo el modelo en lo que es la muestra del 70% de train. Y luego la otra de test pues es para validar el modelo y ver que efectivamente la performance no me haya bajado mucho, que el desempeño del modelo, o sea, siga funcionando en otra muestra. Vale, y bueno, ahora vendría lo que es la transformación de variables. Esto, bueno, esta metodología es muy de regresiones logísticas. Al final, cuando yo hago una regresión logística, está asumiendo que hay linealidad entre las variables input de mi modelo y la variable a predecir. Entonces, como esto no suele ocurrir, se suele hacer transformaciones artificiales de la variable para intentar mejorar esta linealidad. Y un poco es la idea de todas las transformaciones. Se podría elegir cualquier tipo de transformación, hacer la raíz, la inversa, cualquiera de una variable, pero una de las metodologías más estándar que se utiliza en la banca es la metodología BOE, que al final no es más que, por ejemplo, si tenemos aquí, bueno, me acuerdo qué variable era esta. La edad del primer titular, ¿no? Pues yo podría meter mi variable continua con la edad del titular, pero con la metodología BOE lo que hago es tramear esa variable y a cada tramo le sustituyo por el valor del BOE que se define ahí, ¿vale? Bueno, tiene una relación directa con la tasa de mora. Entonces, de esta forma, en lugar de meter la variable continua, la meto trameada y cada tramo pues me va a dar una tasa de mora, o sea, porque el BOE está intrínsecamente relacionado con la tasa de mora. Cuanto mejor es el BOE, más positivo, menos tasa de mora, y cuanto más negativo, mayor tasa de mora. Entonces, de esta forma, ¿qué ventajas tiene esto? Lo primero, que al agrupar la variable no tengo que hacer un tratamiento específico de outliers, porque el outliers ya me quedaría en el peor tramo o en el mejor tramo. Luego, además, como la he trameado, puedo tratar independientemente, o sea, todas a la vez, tanto las variables categóricas como continuas que tengo en mi modelo. Vale. Luego, bueno, facilita el entendimiento de un modelo de scoring, porque como veíamos antes, cada tramito de esta variable va a tener una puntuación, que era lo que veíamos en las scorecards. Y luego eso, pues con esto lo que hago es linealizar un poco más la variable y poder modelizar dependencias no lineales, ¿no? También le estoy quitando ruido a la variable, etcétera. Vale, entonces, bueno, para la metodología clásica de regresión logística, pues tenemos la transformación de BOEs, pero es verdad que para algoritmos de machine learning, etcétera, pues ahí se puede meter más la variable en bruto, con tratamiento de outliers, las categóricas se pueden pasar a dummy, bueno, hay distintos tratamientos, ¿vale? Pero no se suele ya
Bueno, se hacen pruebas, ¿eh? O sea, esto es un poco aleatorio según el algoritmo y vas haciendo pruebas a ver qué discrimina mejor. Pues una vez que tenemos ya todo lo que sería mi set de variables, hago una siguiente limpia de variables, porque de todas habrá algunas que me discriminen más con respecto al target y otras que menos, con lo cual de todas me quedo con una selección de las más predictivas. Y que tengan sentido también de negocio, que no pasen cosas diferentes de pues, lo que hemos visto antes. Si cada vez tengo más edad, pues que por lo menos la tasa de mora vaya disminuyendo, no que aumente y entonces sea contraintuitiva. Entonces, en este paso hacemos otra selección de variables que solemos hacerlo con el information value, que lo único que te dice el information value es la capacidad discriminante de mi variable, lo bueno que es para separar entre buenos y malos. Entonces, bueno, lo que aquí pongo un poco el resumen del proceso, ya hicimos un análisis variable a variable quitando missings, luego ya hacemos un análisis bivariante con el IV, ¿no? Para ver la predictividad de las variables y aquí me quito otra serie de variables y llego a mi modelo con unas 80 candidatas, por ejemplo, y ya lanzaría un modelo. O sea, aquí ya me pondría a estimar y lanzaría pues eso, una regresión o cualquier tipo de... Bueno, lo voy a cantar una regresión logística. Lo siguiente que miramos, una vez que tenemos el modelo, que nos ha seleccionado pues unas 10-12 variables, miramos la correlación, porque al final yo lo que quiero es tener el menor número de variables posibles en el modelo que me aporten la mayor cantidad de información posible. Entonces aquí vemos por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo tengo la antigüedad laboral, la antigüedad de la vivienda y la edad, y cada una me está explicando esto. Pues igual solamente con meter en el modelo la antigüedad laboral y la edad, no me hace falta meter la antigüedad en la vivienda, porque ya con las otras dos estoy describiendo la mayor cantidad de información posible. Entonces lo que se suele hacer es una vez que tú ya lanzas el modelo, vas mirando, vas quedándote con la más predictiva, o sea, con la más importante del modelo y miras la correlación de la segunda con la primera. Si están correladas, pues la quitas y vuelves a iterar el modelo. Y así, para quedarte con un modelo que te explique la mayor cantidad de información posible, pero que no haya variables correladas. Y esta parte es la de la modelización, que al final eso, lo estoy contando mucho para el ejemplo de una regresión logística, que es lo más clásico, pero tú puedes estimar tu modelo con cualquier tipo de algoritmo, con Random Forest, con XGBoost, los Gradient Boosting, etc. Aquí hay infinidad. Entonces es verdad que dependiendo del tipo de algoritmo que cojas, pues tendrás que hacer un tratamiento de variables u otro, pero bueno, y luego lo que también para elegir el mejor modelo, pues miras la performance que sea buena, pero también sí que se pide pues modelos de fácil interpretación, de fácil implantación y que se posibilite el seguimiento, ¿vale? Siempre se ha pedido esto. Ahora es verdad que con todos los algoritmos de Machine Learning se sigue pidiendo interpretabilidad y explicación dentro de lo posible, con lo cual, bueno, pues también hay que utilizar técnicas adicionales, ¿no? como SAP y otros algoritmos para intentar explicar también un poco el funcionamiento de nuestros modelos. El sexto paso ya sería la validación del modelo. Ya tenemos nuestro modelo y ahora lo que hacemos es ver cómo de bueno es la performance del modelo. Para esto solemos utilizar pues, dos estadísticos, el KS o el Gini. Y al final, bueno, pues el KS lo que mide es, tengo aquí el porcentaje acumulado de buenos, el de malos, y cuanto más separadas estén las dos curvas, mejor ha diferenciado el modelo entre buenos y malos. Bueno, va entre 0 y 100. Pues si llega a 100 es que es un modelo buenísimo, pero posiblemente tendrá un overfitting alucinante. ¿Vale? Y luego sería el índice de Gini, que un poco mide lo mismo. Tengo aquí el porcentaje de acumulados de clientes malos. Un modelo perfecto que haría subir directamente a todos los malos y luego ya detectar los buenos. Con lo cual, bueno, al final este sería mi modelo y mide el área de esta curva respecto a la otra. Entonces, lo que hemos comentado de las validaciones se ve mejor en esta imagen. Yo he construido mi modelo en una muestra que he separado en 70% para construcción y 30% para validación. Entonces, las validaciones que hago, miro la performance de modelo en esa muestra de test, donde yo no he entrenado el modelo.
y miro a ver cómo, bueno, si me baja mucho o no me baja mucho. Si me baja mucho, pues hay un problema porque posiblemente tendré mucho overfitting y tendré que volver a reentrenar. Otra validación que hacemos es coger otra muestra fuera, muestra out of time, y también miramos aquí la performance del modelo. Bueno, en otro momento temporal, cómo de buenos o sea, cómo se comporta mi modelo. Y luego otra de las cosas que se suele hacer también antes justo del momento de implantar, porque suele pasar varios meses, a veces sí que se hace una muestra through the door, que se llama, para mirar únicamente la estabilidad de mi población, para asegurarme que la población sobre la que voy a aplicar el modelo se parece, o sea, bueno, utilizo esta, ¿no?, que es la más reciente implantación, para ver que la población se sigue pareciendo a con la que yo desarrollé. Y el último paso ya sería, no sé qué tal voy de tiempo, porque es que es un poco largo. Ah, bueno, no voy del todo. Y el último paso sería la calibración del modelo. Esto, bueno, depende de qué entidad se hace o no se hace, ¿eh? Esto ya es más subjetivo de cada banco y cada metodología. Pero bueno, en principio, como las puntuaciones que te va a sacar un modelo dependen mucho de tu muestra, es decir, si yo tengo un modelo en una cartera de tarjetas que tiene una probabilidad de default de un 6% y tengo una de hipotecas con una probabilidad de default del 2%, pues igual una persona que tiene una puntuación de 550 en un modelo de tarjetas tiene una probabilidad de incumplimiento de un 5%, de un 5%, y en uno de hipotecas esa puntuación, esa persona de 550 tiene una probabilidad de un 1%. Entonces no serían puntuaciones comparables, ¿vale? Entonces, para poder dar, o sea, para realmente cuando tú veas una puntuación signifique lo mismo en todas las carteras y en todos los modelos, se hace esta parte de la calibración, que no es más que una transformación del scoring que me ha dado el modelo, lo multiplico y le sumo un factor y entonces ya me queda el score calibrado. Entonces aquí se hace, bueno, necesito 2 puntos para calibrar, entonces lo que se suele hacer es fijar en qué puntuación tengo determinados odds. Los odds son los buenos entre los malos. Entonces yo puedo decir, pues para una puntuación de 400, quiero que mis odds sea 1-1. O sea, haya un bueno y un malo en esa puntuación de 400. Y conforme voy subiendo los odds, en este caso digo qué puntuación tengo cuando doblo odds. Entonces, bueno, ya me sale otro punto y con eso me sacan los factores que yo tengo que multiplicar y sumar a la puntuación anterior para dar un score transformado que siempre me haga eso, que en la puntuación de 500 pues yo tenga una relación, por ejemplo, de 32 buenos y un malo, y en la puntuación de 400 yo siempre tengo una relación de un bueno y un malo. Y con eso ya pues todas las puntuaciones de todos los modelos corresponderían al mismo nivel de riesgo, a la misma PD. Vale, y por último, bueno, la parte del seguimiento. Como ya he comentado antes, pues los modelos no valen de por vida, infinitos, porque además la población bueno, pues puede cambiar, ¿no? Hay cambios económicos, hay distintos momentos del ciclo y entonces tu población pues al final puede cambiar y el modelo pues se puede quedar obsoleto. Entonces, una vez que el modelo se implanta, es muy importante realizar un seguimiento. ¿Con qué objetivo? Pues eso, detectar posibles deficiencias que haya en los modelos para ver qué parte de la predicción se ajusta a la realidad o no se ajusta. Y en caso de que haya desviaciones, pues intentar explicar el origen de esa desviación. Y, y tomar, pues en función del grado de desviación, pues ya tomar una decisión u otra de qué hago con el modelo. Si vuelvo a hacer un modelo nuevo, si puedo ajustar un poco el modelo y me sigue valiendo, etc. ¿Con qué frecuencia? Pues depende un poco también de la importancia de la cartera, de si es mayorista, minorista, etcétera. Pero bueno, por lo menos eso, anual o trimestral o semestral, un poco lo que se decida. Eso ya depende de qué cartera. Pero lo que sí que se tiene que hacer es desde el mes de implantación en el que yo pongo a producción mi modelo, para ir viendo, y da igual que el modelo lo acabe de implantar y esté bien, pues por lo menos voy teniendo una evolución. Voy viendo el desempeño. Implicaciones que puede tener según el resultado del seguimiento,
Pues aquí lo que comentábamos, puede ser que solamente tenga que ajustar el punto de corte en las políticas de gestión, o que tenga que ajustar el modelo o recalibrarlo, o tenga que hacer un nuevo desarrollo si la performance del modelo está muy mal. ¿Y qué analizamos en el seguimiento? Pues analizamos 3 cosas, que es la estabilidad, el desempeño y la calibración del modelo. Y lo analizamos tanto en la puntuación que me ha dado el modelo y para indagar un poco más pues, en cada una de las variables explicativas que me han entrado en el modelo. Bueno, lo que se suele hacer es, se toma como referencia los valores que hemos obtenido en la muestra de Hollout y como muestra de seguimiento pues voy cogiendo una ventana posterior al momento de la implantación. Aquí ya pues voy, si hago mi seguimiento mensual, pues voy mes a mes cogiendo distintas ventanas y las voy comparando con la Hollout. Importante que esta muestra que también extraigo tenga los mismos filtros que esta, por lo que hemos dicho siempre, si esta es otra población muy diferente, pues al final voy a pensar que el modelo está mal y es que lo estoy aplicando en otra población diferente. En todo caso, si yo aplico mi modelo a otra población, pues que sea porque estoy probando si ese modelo me vale en un nuevo producto o en alguna cosa y a ver si puedo utilizar este modelo para ese nuevo producto. Nada, bueno, pues eso, de la estabilidad, un modelo es estable si pasado el tiempo la distribución de población no ha variado. O sea, en la estabilidad se mira que mi distribución o la muestra que yo desarrolle el modelo tenga la misma pinta que donde la estoy aplicando. ¿Por qué puede cambiar ¿por qué puede cambiar la población? Pues porque el perfil de los clientes que me llegue sea diferente, porque se han cambiado políticas, lo que sea, o porque los productos que estaban ofertando en ese momento ya no son los mismos, etc. Bueno, aquí también podría haber errores en la implantación. Si hay algún error en la implantación, pues también saltaría en la estabilidad. Y lo que se ve un poco pues es esto, ¿no? Yo tengo al final un scoring, el rojo, con el que yo obtenía una distribución de scoring con el que yo desarrollé el modelo, y el azul es lo que me da en la muestra de seguimiento. Pues yo aquí ya veo con un estadístico, el PSI, cómo se parecen ambas distribuciones. En este caso, pues el modelo sería estable, y en este caso, que ya voy viendo distribuciones diferentes, pues aquí ya puedo pensar que la estabilidad ya está empeorando, me está entrando otra población. Y se miraría también cada una de las variables, que no es más que lo mismo, ver para cada tramo que tenía yo de cada variable, como las tengo trameadas, pues ver el porcentaje de población que me cae en cada tramo. Y así yo veo, pues eso, si es que es de una variable específica que está cambiando la población o qué está ocurriendo. Lo siguiente, bueno, eso, que un modelo sea inestable no significa que esté mal, o sea, que yo me haya salido mal la estabilidad no significa que el modelo esté mal, sino que, bueno, que lo que puede ser es eso, que mi perfil de cliente ha cambiado y pues lo que puedo hacer negocio es reajustar el punto de corte para controlar el riesgo, si ahora me está entrando más o me está entrando menos. Y por la parte del segundo, bueno, la segunda cosa que miramos es el desempeño, que no es más que calcular el KS o el Gini para ver si el modelo sigue siendo bueno, es decir, si el modelo sigue diferenciando bien entre buenos y malos, sigue teniendo esa capacidad predictiva. Y lo mismo, bueno, aquí por ejemplo tendríamos la línea verde, es el Gini que me ha salido en la muestra Hollout, en mi desarrollo, y con una muestra más reciente de la de seguimiento, pues voy calculando los Ginis y voy viendo si están en torno a ese Gini que había calculado. Pues en este caso sí lo está, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, pues los Ginis que voy obteniendo están muy por debajo, con lo cual aquí pues se ha producido un deterioro del modelo. Entonces, ¿qué haría aquí? Pues ya ir mirando variable a variable a ver un poco las distribuciones. Aquí lo que miro ya son tasas de mora. Tendría mi variable trameada del desarrollo con las tasas, o sea, la proporción de buenos y malos, con la que yo calculaba el IV y veía su capacidad discriminante, y miro lo mismo, es una muestra más reciente. Y entonces ya veo, pues mira, esta variable ha bajado bastante el IV, pues igual tengo un problema con esta variable, ¿vale? Ya voy mirando variable a variable para ver un poco dónde está el problema. Y luego la calibración, como no era más que asignar a unas puntuaciones una probabilidad de default observada,
Pues aquí lo mismo, voy haciendo grupos de puntuación y voy mirando qué tasa de mora tenía en el desarrollo y en la nueva población de seguimiento. Y ahí voy pues viendo si se parece o no se parece. En este caso pues ya varía mucho más, pues aquí ya estaría mal ajustado. Tendría que volver a recalibrar, ¿vale? O sea, un poco los seguimientos se hacen para ver dónde está el origen de ese deterioro del modelo, para entender dónde están las causas y en función de lo que me salga, pues hago unas acciones u otras. Y aquí lo mismo, pero con las variables. Entonces, bueno, lo que comento, después de un seguimiento, pues se da un resultado y se mira, pues eso, si rojo, pues igual recomiendo hacer un nuevo modelo. Si es ámbar, pues igual con recalibrar el modelo, con ajustar alguna variable o volver a ajustar los coeficientes del modelo, vale. Y verde, pues no tengo que hacer nada y el modelo sigue funcionando. Esto, eso, aquí los umbrales, etcétera, depende de cada banco. Pero lo que sí es un proceso iterativo. Yo desarrollo un modelo, hago el seguimiento, analizo el seguimiento y en función de si está bien, pues sigo haciendo el seguimiento. Si está mal, pues ya ajusto el modelo o desarrollo un nuevo modelo. Pero tiene que ser un continuo, es un ciclo iterativo. Y por último, gobernanza de modelos. Ya tampoco hay mucho más. De aquí lo único, bueno, pues que al final todos los modelos tienen que seguir un proceso de gobierno interno antes de comenzar a usarse. El tipo de proceso de gobierno que siguen depende un poco de la materialidad del cambio que se ha producido en el modelo y de la relevancia del modelo. La materialidad del cambio, pues se suele mirar eso, si hemos cambiado, bueno, si es un nuevo modelo, si no, si es otro que sustituye al anterior, pero se han hecho muchos cambios de variables, de segmentos, etcétera. Entonces se va viendo, bueno, se ve un poco eso, se califica, se cuantifica y se ve también cualitativamente la materialidad del cambio. Y luego la relevancia del modelo se suele medir más pues, con la exposición que va a cubrir mi modelo, o sea, la exposición de la cartera donde se va a aplicar el modelo. Y desde el punto de vista regulatorio, para lo que son, bueno, como ya he comentado, los scoring y los ratings se suelen utilizar en los procesos de cálculo de capital regulatorio. Entonces, esos modelos, pues sí que se necesita aprobación del supervisor. En el caso de ser materiales, tiene que venir el supervisor, revisar el modelo y hasta que no te lo revisa no lo puedes utilizar. Sin embargo, si el cambio es medio, pues vale con una prenotificación de que vas a hacer estos cambios, etcétera. Y ya si el cambio es inmaterial, ahí ya valdría con una postnotificación. ¿Vale? Y nada, poco más. Aquí pongo un poco lo que sería una planificación. Al final, bueno, pues esto sería toda la fase de desarrollo. Luego, después de desarrollar un modelo, tiene que entrar validación interna a chequear que todo el modelo se ha hecho correctamente, que es robusto, que se ha seguido una metodología, etcétera. Y luego ya pues iríamos a los comités correspondientes para que se apruebe el modelo y finalmente pues se implantaría. Y poco más. Ya preguntas, dudas, etcétera. Es un poco, o sea, igual es muy teórico, espero no haberos aburrido y por lo menos que hayáis visto, son muchos pasos y muchas cosas, pero bueno. Sí, o sea, sí que se calcula para cálculos de rentabilidad, o sea, de lo que es el scoring se calibra una PD. Y esa PD económica suele ser la que se introduce en los cálculos de rentabilidad. O sea, yo aquí no soy una experta de esa parte de gestión, pero lo que utilizan es entiendo que se suele utilizar la PD económica o PD IFRS 9, pero bueno, o sea, eso ya son las fórmulas que ellos utilicen de rentabilidad, lo que entraría sería la probabilidad de default, no lo que es, o sea. Sí, sí, lo que sería la rentabilidad, porque luego es verdad, con lo que son los scoring, o sea, en un proceso de admisión, ellos fijan un punto de corte. O sea, con ese scoring se le asocia una probabilidad de default y ellos calculan una PD media que resultaría si yo pongo el corte en 500 puntos, bueno, o 650, por ejemplo. Yo fijo el corte en 650 y ellos calculan cuánto es la PD de las operaciones que me quedarían por arriba y cuánto es la PD de las operaciones que me quedarían por debajo.
y en función del riesgo que la entidad quiera admitir, subo o bajo el punto de corte. Y luego para la rentabilidad, pues utilizaría esa PD para el proceso de cálculo, ¿eh? Más o menos. Sí. Pero, o sea, agrupar. Ah, pero para seleccionar. O sea, para construir variables nuevas, no se suele, o sea, no te sueles complicar mucho en el sentido de, porque si no pierde mucha interpretabilidad. O sea, yo podía hacer transformaciones muy complicadas y meterlas en el modelo, pero puede restar interpretabilidad. Lo que me decías de PCAs, eso es más un método de, yo diría, de seleccionar información. O sea, PCAs al final, los componentes principales es de un dataset muy grande, yo me quedo con las variables que mejor me explican a todas ellas. Para mí sería más como una reducción de información. Pero bueno, lo que se hace para seleccionar variables es lo que he explicado clásicamente del IV, pero también puedes utilizar técnicas de random forest, por ejemplo, que también tú le metes el algoritmo y te da o sea, te rankea las variables en función de la importancia. Ahí podrías seleccionar variables. O sea, son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es la selección de variables y otra cosa es la construcción de variables nuevas. No sueles complicarlas porque resta interpretabilidad al modelo. Entonces, al final, pues eso, haces trameados o la metes en Machine Learning, la metes tal cual, la variable. Pues a ver, el regulador lo que ha dicho es, por ejemplo, para el tema de la segmentación, ahí no tiene problema con que utilicemos clusterización, k-means, etcétera, ¿no? Con tema de selección de variables, pues lo mismo, puedes utilizar random forest o lo que quieras. Lo más puntiagudo es más en la estimación de modelos. Él sí que lo acepta. Bueno, el último artículo creo que es el discussion paper que sacó en 2021. Entonces ahí sí que dice que acepta los algoritmos de Machine Learning, pero que tienes que poner mucho ojo en distintas cosas, en interpretabilidad, en temas de que no haya overfitting, sobre todo más eso, en entender bien qué está haciendo tu modelo, que seas capaz más o menos de explicarlo y que no sea una caja negra. Y para ahí pues también eso te habla de los sub-values, ¿vale? Temas de esos. Entonces, nosotros como tal todavía no tenemos ningún modelo IRB Machine Learning, pero sí que se va a intentar ir hacia ahí. Hay algunas entidades que creo que ya han presentado algunos. Entonces, bueno, en principio sí que se puede presentar Machine Learning y lo único ya pues un poco ceñirte a todos los puntos que va indicando el regulador en esos artículos, en la EVA y demás, y intentar pues cubrir todos esos, lo que te pide, vamos. Pues el proceso sería exactamente el mismo, ¿eh? O sea, los mismos pasos. Espera, es que no sé si puedo ir para atrás. No sé, es que no me funciona bien. Vale, mira, ya está. Si puedes ir a las primeras slides, espera, a ver. Mira, ya está. Vale, ya está. Que yo creo que se ve mejor. O sea, la extracción de datos es exactamente igual, definición de target y muestras igual. Aquí segmentación, pues podemos en lugar de hacer, o sea, se puede utilizar el k-means, ¿no? Para hacer segmentación en base a estadística. La parte de análisis de datos y agrupación de variables, pues esto depende un poco del algoritmo. O sea, aquí es que hay distintas técnicas, ¿no? O sea, yo podría, puedo meter la variable continua en bruto o igual la quiero tramear, con las categóricas lo mismo, puedo transformarla a dummies o si no la meto trameada con un valor medio, etcétera, ¿vale? Todo lo que es selección de variables, por ejemplo, ahí se puede hacer o con los IVs que he comentado, que es la manera clásica con BOES,
O, por ejemplo, meter eso, un random forest o cualquier otro algoritmo que sí que te saque un ranqueo de la importancia de cada variable. Y entonces ahí ya te puedes quedar con un universo más reducido. O puedes decidir que no quieres seleccionar variables y que metes todo en el modelo, ¿vale? O sea, aquí ya depende un poco de las decisiones. Y donde más donde ya te impacta es en el tipo de algoritmo que uses para la estimación. Y luego, sobre todo, también, bueno, pues en la salida, obviamente, porque yo antes presentaba una scorecard y ahora ya no, ahora tú ya vas a tener probabilidades. Entonces tú ya al gestor no le vas a presentar una scorecard que ve en un Excel bonito, sino que ya le vas a dar igual pues un PMML o un Pickle para implantar, etcétera, y necesitas, bueno, y luego ya con SAP vas sacando gráficos de interpretabilidad, etcétera, tanto de la importancia de las variables globales como igual cómo afecta cada una de las variables a una observación en concreto. O sea, entonces sí que te afecta más en lo que es la presentación de resultados también, los distintos informes que presentas, que redactas. Y yo diría que eso, porque luego en las validaciones, pues lo mismo, si tienes muchas variables, pues igual tienes que hacer el seguimiento para todas ellas o no, o me fijo en algunas. Eso ya depende de cómo la entidad lo quiera gestionar. Pero es verdad que el regulador pues sí que le pone foco en que el modelo se pueda validar, que se pueda interpretar y que luego se pueda hacer un seguimiento. ¿Vale? Así a grandes rasgos. Sí. Ah, sí, sí. Sí, o sea, podría ser que sí, o sea, podría ser eso, que tú ya no tardes en hacer, o sea, que todos los días se recalibre un modelo, ¿no? Y se reestimen los betas, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues igual ya no habría seguimientos, ¿no? O si no tal, pero bueno, a día de hoy, pues todavía no hemos llegado a eso. De momento, es que no lo sé. No lo sé, no lo sé. O sea, no sé porque aquí también hay derivadas de lo que diga el regulador, de todo el proceso de gobernanza, etcétera. Sí, o sea, lo ideal igual sería eso, darle a un botón y que te lo recalcule todos los días, ¿no? Y entonces ya no tienes problemas de que el modelo se deteriore, etcétera. Pero bueno, o sea, a día de hoy, pues también igual te critican eso, que no hagas esa selección de variables, ¿no? O que no analices la información, ¿no? Al final siempre también, por mucho que tengas información nueva, tienes que hacer una depuración de datos, ¿no? Tienes que seguir ciertos procesos. Pero bueno, veremos, ¿eh? No lo sé, no sé en qué tenderá la cosa. O sea, de momento pues sí que se va avanzando, ya se mete Machine Learning cuando antes no se hacía y veremos a ver qué pasa. Eh, vale, bueno, o sea, eh, espera, si voy, bueno, bueno. O sea, si yo no tengo, o sea, tú te refieres, por ejemplo, a eso, que yo estoy en en este momento, por ejemplo, y únicamente tengo datos por aquí, ¿no? O sea, si tu población no te llega a encajar con lo que te va a venir, siempre se puede hacer un subsampling, o sea, hacer como remuestreos, ir seleccionando determinados perfiles, ajustando pesos para que la muestra con la que vas a desarrollar se parezca a lo que te va a entrar.
Y luego ya otro tema que decías de las validaciones, bueno, o sea, efectivamente, si no te vale nunca ninguna muestra, pues tendrás que submuestrear y hacer subsampling. Pero en otras ocasiones sí puede pasar que yo me tenga que coger una muestra demasiado reciente y no me quede espacio para cogerme una muestra out of time, pues la puedo llegar a coger de un periodo anterior. ¿Vale? Pero en el caso eso, de que no tenga muestras parecidas, lo que sea, pues sería con un remuestreo. O sea, ir seleccionando perfiles, ir ponderando más a esos perfiles y haciendo la estimación con pesos. Es que tampoco vas a tener tantos datos. O sea, aquí también un poco, si quieres meter nuevas variables, pues no vas a tener esa variable hace mucho. Entonces, bueno, pues al final haces otras técnicas, porque irte a un histórico muy grande, no, igual no vas a tener datos. También es todos los problemas que tenemos, ¿eh? Pues oye, hay variables que solo las tenemos los últimos 3 o 4 años, o 3 años, 2, entonces no, tampoco te puedes ir mucho más para atrás. No, o sea, bueno, no sé si te entiendo. O sea, lo más parecido a cosas de estimaciones en datos es cuando quieres los missings darles algún valor y haces estimaciones lo que sea para completar missings. Pero no sé, o sea, no sé muy bien a qué te refieres. Eso sería eso, pues con extrapolación de variables o cosas así. También se pueden hacer extrapolaciones. Lo que pasa que también esto, los scoring y los ratings se utilizan para todo el proceso regulatorio y ahí también hay un marco de MOX en el que nos ponen penalizaciones a la PD por inferencia, o sea, por datos deficientes o por inferencia de información. Entonces, bueno, pues habría que analizar un poco eso. Oye, si realmente necesito un periodo antiguo y quiero construir una variable históricamente, que sepas que voy a tener una cierta penalización en la PD regulatoria, ¿vale? O sea, pero sí, o sea, ya te entiendo, sí, sería extrapolaciones o sí, eso sí se puede hacer. O sea, a ver, o sea, el modelo de scoring es el mismo. Es el mismo para todos. Lo que pasa que, bueno, pues el gestor utiliza el modelo de scoring para admitir y si yo lo tengo que utilizar para provisiones y capital, tengo que hacer una calibración económica, regulatoria, etcétera. Pero el modelo es exactamente el mismo. Claro, entonces el Machine Learning se metería en las distintas fases de la modelización, o bien para seleccionar variables, para clusterizar o para estimar. Entonces, el problema para estimar es eso, que si tu modelo de scoring o rating lo utilizas para capital regulatorio, ahí puedes tener ciertas cosas, sí, o sea, o tener más cuidado porque el regulador te dice esas cosas. Si tú ese modelo de scoring o rating lo utilizas para temas económicos tuyos del banco, pues ahí tienes como más margen de poder hacer un poco más lo que, bueno, seguir las políticas del banco, ¿no? Pero el modelo es lo mismo. O sea, nosotros construimos siempre el mismo scoring y el mismo rating y luego ya vamos calibrando a PDs diferentes. Una PD de IFRS 9, una PD de económica, una PD regulatoria y luego si no hacemos la calibración esa que yo decía aquí, pero es más a una tasa observada. O sea, es que las calibraciones luego tienen sus metodologías, ¿no? La de IFRS 9 te marca la metodología, el marco de IFRS 9 y la de regulatoria te la marca Basilea. Y luego ya la económica, pues se suele decir que el capital económico no puede diferir mucho de tu capital regulatorio, entonces el cálculo suele ser más o menos parecido, pero puede diferir en alguna cosa. ¿Vale? Pero el scoring y el rating es base para todo. O sea, por eso decía al principio que es bastante importante y que es como la columna vertebral del banco, ¿no? Porque al final se está utilizando para muchos procesos. O sea, tú por lo general es lo que se suele hacer. O sea, todos los métodos de machine learning, etcétera, que te va haciendo o se va probando en distintas muestras, pues muchas veces puedes tener eso, un Gini con unos rangos de error.
O sea, no se suele, o bueno, nosotros no utilizamos así ninguna predicción con o sea, un rango de predicciones y luego utilizamos, bueno, cogemos una predicción y esa es la que aplicamos. Pero es verdad que cuando tú, o sea, para testear un poco el rango de error de tu modelo, sí que puedes meter, o sea, aplicar el modelo a distintas muestras ir viendo todo el rango de predicciones que te va dando. Y entonces ya tienes una distribución de predicciones y ver un poco, pues eso, el valor esperado, o sea, los percentiles, etcétera, o sea, las colas, etcétera, ¿no? Pero como tal, nosotros eso, utilizamos lo que es el valor medio de la predicción. O sea, no sé si... Claro, por eso hacemos lo de las muestras, ¿eh? Cogemos distintas muestras de distintos periodos y en caso de que, yo qué sé, hay la metodología bootstrapping, ¿no? Pues si no tienes demasiados malos para poder separar tu muestra en train y test, por ejemplo, pues lo que haces es desarrollar con todo y haces bootstrapping, ¿eh? Que no es más que seleccionarte distintas muestras, ir aplicando tu modelo y ahí puedes ver un rango de Ginis y ver el mejor Gini o peor Gini y así te haces una idea de dónde podría estar tu modelo. No sé si hay alguna duda más o algo. Pues a ver, estoy poco puesta en las carreras actuales, ¿eh? Porque ahora yo creo que hay muchas ya de ingeniería de datos y todo esto que yo creo que recogen todo. O sea, es verdad que como áreas, ¿qué tienes que saber para Machine Learning? Bueno, pues lo primero, programación, ¿no? O sea, tienes que tener un componente fuerte de programación. Sí que también tener base de estadística, ¿no? Para ir interpretando bueno, todo el proceso. Siempre se suele pedir eso, carrera también matemática o física, alguna así técnica. Y luego, bueno, también tienes que tener conocimiento de negocio, aunque esto es verdad que tienes a tu gestor al que le vas preguntando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero bueno, también un poco conocimiento del negocio, sobre todo de la cartera que estás modelizando. Y yo diría que un poco eso, más o menos. O sea, sí que es verdad que toca muchas ramas, por lo menos antiguamente, o yo cuando estudié, no teníamos estas carreras de ingeniería de datos, de no sé cuánto, tal. Y bueno, pues yo que estudié físicas, pues al final eso, tienes que aprender a programar, tienes que aprender a temas de negocio, tema bancario, que a mí me pillaba muy de lejos, y cosas de estadística, que esas cosas de esas sí que vimos en la carrera algo, ¿no? Pero bueno, pues un poco yo diría que esos son los tres grandes mundos por los que vamos oscilando, o sea, que se necesitan para un data scientist, ¿no? Ya pasamos ya al cóctel. Gracias. Espero no haberos aburrido.